ustedes, por favor. La casa que come gente. La historia comienza en la estación de radio ITIM en la noche, donde Mod Dam está entrando al edificio para hacer su programa. En ese momento, el ambiente se siente inquietante y muy silencioso. Después de un rato, Mod Dam siente un escalofrío y se da la vuelta, viendo lo que parece ser las huellas de alguien en el suelo. Justo en ese momento, una mano lo agarra por detrás, haciéndolo saltar, y resulta ser Hong, un miembro del equipo que acaba de llegar después de conducir bajo la lluvia para trabajar. El doctor dijo que la oficina estaba tan tranquila, porque mañana es un día festivo, y la gente probablemente se ha ido de vacaciones. También mencionó que en 5 minutos deben comenzar el programa, así que Mod Dam preguntó por James, quien iba a copresentar. Cuando entraron en la sala de grabación, encontraron a alguien acostado bajo una manta blanca, y pensaron que era James, porque el doctor había dicho que esta mañana, cuando revisó el Instagram de James, parecía que él no se sentía bien. Decidieron dejar que James siguiera durmiendo y Mod Dam presentó el programa solo. En la sección de llamadas, una mujer llamada Elle compartió su historia, la casa que come gente. Todo empezó cuando estaba desempleada. Era escritora freelance, pero su carrera no iba bien. Llevaba 2 meses sin trabajo y sus ahorros se agotaban. Justo cuando parecía que todas las puertas se cerraban, algo le cambió la vida. La escena cambia a una conversación telefónica con una amiga, quien le sugirió escribir una novela en línea o vender cosas viejas. Ella respondió que lo intentaría si no tenía más opciones. Su amiga también sugirió pedir trabajo a su exnovio. Sin trabajo, su ahorro se agota. Algo le cambió la vida. Su amiga sugirió escribir o vender cosas viejas. Ella lo intentaría si no había más opciones. También sugirió pedir trabajo a su exnovio, quien solía ayudarla. Ella se negó, diciendo que acababan de romper. Se despidieron. Ella está hablando por teléfono con una amiga. Su amiga sugiere escribir una novela en línea o vender cosas viejas, mientras está desempleada. Si no tiene más opciones, lo intentará. Su amiga también sugiere pedir trabajo a su exnovio, pero él se niega, diciendo que acaban de romper y no es apropiado. Antes de terminar la llamada, recibe un mensaje de un número desconocido sobre un trabajo cuidando a personas mayores. Se interesa y trata de devolver la llamada, pero la voz es desagradable, así que cuelga. Decide enviar un mensaje, pero recibe un anuncio repetido, lo que la desanima y empieza a escribir. Cuando estaba con Part, él le encontraba trabajos, pero ella los rechazaba, porque acababan de romper. Antes de terminar la llamada, recibió un mensaje sobre un trabajo cuidando a mayores por 3 días, con buena paga. Después de un rato, recibió un mensaje de un número desconocido sobre un trabajo cuidando a personas mayores, bien pagado. Interesada, intentó devolver la llamada, pero la voz era tan desagradable que la cortó. Decidió enviar un mensaje, pero recibió el mismo anuncio repetido. Desanimada, escribió que quería trabajar y estaba dispuesta si le transferían el dinero primero. Luego lanzó su teléfono, pero recibió un mensaje del banco sobre una transferencia a su cuenta, seguido de la ubicación para trabajar. Al recibir el dinero, empacó y salió de inmediato. Durante el camino era solitario, pero finalmente llegó. Ella quería hacerlo al máximo y pidió que le transfirieran el dinero primero. Pensó que era una estafa, pero luego recibió la transferencia y la ubicación para trabajar. Al llegar, un sirviente la llevó adentro y la puerta se cerró sola, dejándola confundida. Pero justo cuando ella pretendía no interesarse, recibió un mensaje del banco notificándole que había dinero transferido a su cuenta, seguido de un mensaje con la ubicación a la que debía ir a trabajar desde ese número extraño. Como ya había recibido el dinero, tuvo que empacar y salir conduciendo hacia la ubicación que le habían enviado. Durante el camino, ambos lados de la carretera eran bastante solitarios y se veían inquietantes, pero finalmente llegó. Cuando bajó del auto, se encontró con Cuando ella bajó del auto, un sirviente masculino la esperaba frente a la casa. Se presentó, pero el sirviente no dijo nada y la llevó adentro. Al dar su primer paso dentro, la puerta se cerró sola. Él se sintió confundida y desorientada. Avanzando por la casa, llegó a la habitación de la abuela, pero encontró otra sirvienta, igual de callada. La llevó a su habitación, pero cuando él preguntó qué debía hacer, no respondió, así que solo la siguió. Él notó que no había señal de teléfono. Cuando entró en la casa, siguió caminando hasta llegar a la habitación de la abuela, que era la persona a la que debía cuidar. Allí se encontró con otra sirvienta, que no se comportaba de manera diferente a la anterior. Estaba quieta, no hablaba, y no le decía nada. La sirvienta la llevó a su habitación, pero cuando él le preguntó qué debía hacer, la sirvienta no respondió.
así que solo siguió caminando detrás de ella. Ella notó que no había señal de teléfono y preguntó a la sirvienta, quien no respondió. Frustrada, pensó. El sirviente no respondió nada, lo que comenzó a frustrarla, pero se consoló pensando que solo serían 3 días y luego podría salir de allí. Finalmente, el sirviente la llevó de vuelta con la abuela, y aunque nadie le dijo nada, ella entendió que su tarea, según el mensaje que recibió, era cuidar a la anciana, que era la abuela. Intentó presentarse, pero la abuela no se movió, ni dijo nada, así que se dio cuenta de que estaba paralizada. La abuela sonrió. El sirviente entró con un libro para leerle. Leyó hasta la 1 de la tarde. Escuchó el reloj. Reflexionó. Temía terminar como la abuela, con nietos ausentes y un sirviente. Notó incienso en la cabecera. El sirviente la llevó a su habitación. No había comido. El sirviente trajo comida. Su trabajo era cuidar a la abuela hasta la 1. En la noche, encontró algo extraño. Temía que, al envejecer, podría terminar como la abuela, con nietos desapareciendo y dejándola postrada en la cama. Notó algo en la cabecera de la cama. Al tocarlo, se dio cuenta de que era un incienso, preguntándose quién lo encendió. Justo cuando iba a resolver su curiosidad, el sirviente entró y la llevó de regreso a su habitación. Comentó que aún no había comido. El sirviente le trajo comida. Dedujo que su trabajo era cuidar a la abuela hasta la 1 de la tarde. Encontró algo extraño mientras intentaba dormir. Antes de que pudiera resolver su curiosidad, el sirviente la llevó de regreso a su habitación. Ella comentó que no había comido y el sirviente le trajo comida. Dedujo que su trabajo era cuidar a la abuela hasta la 1 de la tarde. En la primera noche, escuchó una campana y alguien rezando. Abrió la puerta para investigar, pero el sonido se detuvo. Sintió risas de niños. Sin creer en fantasmas, encendió la linterna y exploró. La cama estaba en el centro. Bajó a la cocina, vio un pastel de arroz. Se preguntó por qué estaba allí. Justo cuando iba a resolver su curiosidad, una mano tomó el papel, dejándola atónita. Iluminó con la linterna. Ella escuchó una campana y rezos. Abrió la puerta para investigar, pero el sonido cesó. Sintió risas. Encendió la linterna y salió. Vio a la abuela acostada. Nada extraño. Bajó a la cocina. Abrió la despensa. Vio pastel y papel. Una mano tomó el papel. La dejó atónita. Iluminó con la linterna. Escuchó risas. Abrió la puerta. Nada. Sintió algo correr, risas. Al voltear, nada, así que decidió bajar a la cocina y abrió la alacena. Lo que vio fue un pastel de arroz, pero al lado había papel de ofrenda. Esto la hizo preguntarse por qué había papel de ofrenda allí. Justo cuando estaba a punto de resolver su curiosidad, una mano apareció y tomó el papel de ofrenda, dejándola atónita por un momento. Pero como no tenía miedo y no creía en esas cosas, iluminó con la linterna de su teléfono por toda la cocina. De repente, vio una mano que salió de un armario, antes de que se cerrara la puerta. En ese momento, escuchó risas de niños resonando por toda la casa. Pensó que podría ser algún niño, o los nietos de la abuela, pero cuando abrió la puerta del armario, no encontró nada. Sin embargo, de repente, sintió que algo pasaba corriendo detrás de ella, acompañado de las risas de los niños. Al voltear, no vio nada, y ella también accidentalmente pisó un papel de ofrenda que estaba en el suelo. Cuando lo levantó, el sirviente apareció y le agarró la mano, preguntándole si también había visto a un niño en la casa. Pero el sirviente no dijo nada, solo le agarró el brazo y la llevó hacia adelante. Entonces, la imagen mostró a un niño sentado sobre un reloj, apareciendo frente a su habitación. Al día siguiente, en su mente solo pensaba en lo que había pasado la noche anterior y se preguntaba si realmente había fantasmas en esa casa o si solo estaba alucinando, pero como no creía ni tenía miedo de esas cosas, se consoló a sí misma pensando que no pasaba nada, que solo era una noche. Ese día, su trabajo no era muy diferente al de ayer. Tenía que cuidar a la abuela y leerle. Sin embargo, había algo más que debía hacer.
Ella tenía que limpiar a la abuela, pero mientras lo hacía, el agua de la bañera se volvió del color de la sangre. Justo en ese momento, apareció una niña delante y señaló el brazo de la abuela. Cuando él miró, vio que el brazo de la abuela tenía una marca extraña. La asustó tanto que perdió el equilibrio y su mano golpeó la bañera y cayó al suelo. En la bañera había algunas monedas de plata. También vio a la niña que apareció debajo de la cama, pero luego, cuando el sirviente llegó a limpiar el agua del suelo, parecía que todo volvía a la normalidad. El brazo de la abuela no tenía nada, y el agua de la bañera ya no era roja como antes. Además, la niña que había aparecido antes había desaparecido. El sirviente limpió el agua y todo parecía normal. El agua ya no era roja. Esa noche, vio a la niña saltar y correr afuera. La puerta se cerró. Notó un cuaderno en la mesa. Al abrirlo, vio un grupo de personas, pero solo la del medio flotaba. Y esa noche, mientras ella reflexionaba sobre las extrañas cosas que estaban sucediendo en la casa, de repente vio a una niña saltando en la habitación antes de correr hacia afuera. Cuando intentó seguirla, la puerta se cerró con llave, así que no pudo salir. Después de un rato, notó un cuaderno que estaba sobre la mesa. Cuando lo tomó y lo abrió, vio que había un grupo de 3 o 4 personas, pero solo la persona en el medio parecía estar flotando, y de repente una niña se acercó. En ese momento, la imagen mostraba personas siendo consumidas por el fuego. Lanzó el cuaderno lejos, y al abrirse, mostró que era domingo 16 de agosto. Luego, escuchó campanas, rezos y risas de niños, junto con las palabras en chino que no comprendía, dejándola confundida. Decidió terminar su trabajo. Finalmente llegó el 16 de agosto. Ese día, cuidó a la abuela, pero miraba el reloj, deseando que llegara la 1 de la tarde. Sin embargo, cuanto más se acercaba la hora, más se asustaba, viendo cosas aterradoras. Confundida, decidió aguantar hasta el 16 de agosto. Cuidaba a la abuela, mirando el reloj, esperando la 1 para terminar. Se asustaba más al... El 16 de agosto llegó, cuidó a la abuela, mirando el reloj, esperando la 1, pero cuanto más se acercaba la hora, más se asustaba. No importaba si era el agua roja o la herida de la abuela. Con minutos para terminar, pensó que podría superar esto, pero no fue así. Una niña apareció, diciendo en chino la misma frase, señalando la cama de la abuela. Al salir, la abuela flotaba en el centro, rodeada por sirvientes inmóviles. Notó una bolsa roja en el suelo. En ese momento, la abuela se volvió hacia ella y repitió la frase en chino. No importaba si era el agua roja o la herida de la abuela. Ella reunió su valor. El tiempo pasaba y quedaban minutos para terminar su jornada, pensando que podría superar esto. Pero no era cierto, porque la niña apareció, repitiendo la misma frase en chino y señalando la cama de la abuela. Al salir, vio que la abuela había flotado. Al centro de la habitación, había sirvientes inmóviles alrededor, igual que en el cuaderno. Flotaba en la habitación rodeada de sirvientes inmóviles, como en el cuaderno. Vio una bolsa roja en el suelo. Al abrirla, halló una foto de ella y su exnovio. La abuela repitió en chino una frase que no entendía. De repente, su hijo ardió. Recordó la imagen del cuaderno. El lugar pronto ardería. Corrió a su habitación. Las paredes mostraban quemaduras y había humo. La abuela y los sirvientes también tenían marcas, pero la abuela repetía la misma frase. Salió de la casa. De repente el hijo comenzó a arder. Confundida, se preguntó qué pasaba. Recordó la imagen, el cuaderno. Si era cierto, el lugar estaría en llamas. Corrió a su habitación. Las paredes tenían marcas de quemaduras. La abuela repetía una frase en chino. Decidió salir. Una mano quemada la agarró. Entonces apareció la misma niña de antes, señalando un puente. Pero al mismo tiempo, notó que las paredes de la habitación comenzaban a tener marcas de quemaduras que se extendían por todas partes, y había humo por todas partes, como si la casa estuviera ardiendo. Además, la abuela y los sirvientes también tenían marcas de quemaduras en sus cuerpos. Pero a pesar de eso, la abuela seguía repitiendo la misma frase en chino. Todo parecía caótico y desesperado, así que decidió salir de esa casa lo más rápido posible. Sin embargo, una mano quemada la agarró del brazo y le tapó la boca, y en ese momento comenzó a sentirse débil, como si se desmayara por el humo que llenaba la casa. Pero justo en ese momento apareció la misma niña de antes, y a su lado había un pequeño puente de madera. La niña señaló hacia el puente, como si le dijera que ese era el camino hacia su salvación. Al ver eso, él usó sus últimas fuerzas para sacudirse la mano que la retenía.
corrió a través de ese puente. Cuando se dio cuenta, se encontraba en el patio de un templo. A su lado, estaban quemando algo. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era una ceremonia de Kongtek, o el ritual funerario chino, donde se queman papeles en forma de casas y objetos, así como figuras de sirvientes hechos de papel. Todo eso era similar a lo que ella había experimentado recientemente. La imagen de ella y su exnovio estaba tirada frente a ella, así que se quedó mirando. Las personas que ya estaban asistiendo a la ceremonia del funeral, conoció a Patch, que también estaba sentado allí. Y Fan notó a L también, así que Fan se acercó para hablar con ella, y ella le contó todo sobre su visita. Lo encontré para que él lo escuchara, pero había algo extraño. No podía mostrarle a Pat la información, todos los datos y mensajes sobre su contratación, e incluso el dinero que se había transferido a su cuenta 3 días atrás, habían desaparecido, como si nada hubiera pasado. Su coche estaba en ese templo. Ella intentó explicarle a Pat, fue a esa casa, incluso mostró la foto de ellos juntos. Pat mencionó que tenía una idea de dónde podría haber venido, pero lo que no sabía era cómo podía suceder algo así. Ella encontró una foto de ella y él en la casa. Pat dijo que la abuela la dejó antes de morir. El funeral fue sin que ella lo supiera. Pat prometió visitar, pero él rompió antes. La abuela siempre quiso ver a él. Pat se disculpó por la experiencia. Él entendió que la casa tenía papeles de Kongtek del funeral chino. La foto fue de la abuela. Él estaba confundida. Pat dijo que la abuela murió y organizaron el funeral sin ella. Él experimentó el funeral, campanas, monedas, atuendo. Pat prometió ver a la abuela, pero él rompió antes. Dejó la foto con la abuela. La abuela quería ver a él. Pat se disculpó por la experiencia. Él entendió la casa de Kongtek y los papeles quemados. Aún confundida por las palabras chinas antes de la imagen de la abuela. Él fue a ver a la abuela, pero rompió con ella. Solo dejó la foto con la abuela. Pat se disculpó con él. Entonces, él entendió todo. ¿Por qué entró en la casa de Kongtek, llena de papeles quemados en funerales chinos? Pero aún estaba confundida por las palabras en chino que la niña y la abuela decían. La frase significaba, ven y quédate conmigo. Mod se sorprendió al saber que estuvo en la casa de los fantasmas, o Kongtek. Luego, agradeció a él antes de colgar y se volvió hacia el sonido que dormía, pero lo que aún la atormentaba era el significado de las palabras en chino que la niña y la abuela decían, justo antes de que la imagen mostrara a la abuela siendo levantada y repitiendo esa frase en chino otra vez. Ishita, que significa ven y quédate conmigo. Y la historia de él llegó a su fin. Mod se sorprendió al enterarse de que había estado en la casa de los fantasmas o la casa de Kongtek durante 3 días y 2 noches. Así que le advirtió que la próxima vez debería tener más cuidado antes de aceptar cualquier trabajo, porque si realmente moría, no valdría la pena. Luego, agradeció a él antes de colgar, y se volvió hacia el sonido que aún estaba durmiendo, y la imagen mostró que el baño en la estación tenía una luz brillando, junto con el mismo sonido en chino, junto con el corazón de Sifa,